Buenas noches, soy Luis Descanseco, soy el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Tecnológica del Perú. Y en este ciclo de conferencias que terminamos sobre derecho y tienen por objeto promover el conocimiento de nuevos áreas del derecho o de áreas del derecho que nos importan a todos. Tenemos el honor de contar con la presencia de Eric Iriarte Ahón, que es un distinguido abogado pionero de la temática tecnológica en el Perú. Él es socio principal de Iriarte Abogados, cuenta con un magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú. Fue el primer gerente general de la Asociación de la América Latina vinculado a tecnología digital o vinculado a la agencia digital. Ha sido el delegado por Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre el marco regulatorio de la sociedad de la información y de gobierno electrónico, y ha sido asesor legal de la administración de nombres de dominio. Vamos a hablar hoy día sobre lo que se llama gobierno electrónico o gobierno digital, también denominado e-government, que es un tema de mucha importancia para el país y de gran trascendencia, que como consecuencia de la COVID se ha visto impulsado, como las oficinas del Estado y las empresas han cerrado por el distanciamiento social sus oficinas, como consecuencia de la necesidad de que las personas tengan que hacer trabajo desde sus casas, pero el Estado no puede parar. ¿Qué ha pasado? Que se ha activado el tema digital como una manera no solamente de hacer gobierno, sino de hacer empresa y de hacer actividad. Y la agenda digital peruana se ha visto impulsada como consecuencia de esto. Es una situación interesante porque desde hace muchos años se viene tratando de que la agenda digital sea parte de la vida del peruano y del gobierno, pero digamos que no ha ido al ritmo que todos quisiéramos. El gobierno electrónico también está vinculado con el tema de la participación ciudadana, o sea, cómo los ciudadanos pueden participar en las actividades gubernamentales por esta vía, no necesariamente presenciales, sino también informando, comunicando, trasladando sus puntos de vista. Supone de la misma manera optimizar el uso de recursos para el logro de objetivos trazados, porque es muy interesante. El gobierno electrónico tiene, entre otros elementos, el uso de menos papel, entre otras cosas, y esto tiene efectos importantes en los aspectos de ecología, ¿no? Y la implementación de este tipo de políticas supone no solamente que el gobierno peruano adopte una política de este estilo, sino que es una necesidad que otros países también lo hagan, que otros gobiernos también lo hagan y que esto permita interconectarnos entre todos. Entonces, lo que estamos haciendo en este conversatorio es haber invitado al gran experto peruano para que nos ilustre sobre la temática de gobierno electrónico, su importancia y su trascendencia. Gracias, Luis. Un gusto poder compartir contigo estos espacios. Es bueno recordar que cuando nos pudimos encontrar en la PCM, allá hacia el 2005, fuiste uno de los artífices para que se constituyera la denominada Agenda Digital Peruana, el libro rojo de Sociedad de la Información, que además luego fue sustento de la Declaración para América Latina sobre Sociedad de la Información. Mucho del trabajo pionero en muchas áreas tiene que ser reconocido adecuadamente y muchas veces se deja de lado. Todo el trabajo pionero que tienes en temas de derecho a la competencia, a veces la gente se olvida de los que estamos ahí un poco atrás, pero hay que reconocer siempre y más en el tema de competencia toda tu labor pionera. Bueno, sí, lo que se pudo. La idea era poner temas novedosos en la agenda. Gracias por tus palabras. No, y lo que hiciste es además
era dentro de lo que viene en el cambio del derecho. El derecho sigue los procesos sociales, no es que la sociedad sigue el derecho per se. Este concepto que alguna vez algún político trató de decir de ubi societas, ubi ius, donde hay una sociedad, hay un derecho, efectivamente nos muestra que si hay un cambio social, el derecho tiene que aproximarse a dicho cambio. Pero hay cambios sociales que no implican en sí mismo un cambio del derecho, sino que lo que cambia es el enfoque del derecho. Discutían en estos días el tema de la difamación a través de redes sociales, la consecuencia de que el presidente Trump pudiera decir algunas frases que pudieran ser o no verdad, o el control de contenidos que pudieran hacer las redes sociales sobre un presidente directamente, de decir, este contenido es peligroso, se lo ponemos en cuestionamiento. Esto al final es un control de contenidos, o es una difamación, o es muchas de las conductas que ya preexisten en el derecho y que además ya están previamente tipificadas o claramente establecidas. Es decir, hay pocas cosas nuevas que nos traiga en sí misma para el derecho la tecnología, pero las cosas nuevas que trae, sin duda alguna, son un cambio tan profundo en el derecho que requiere repensar muchas de las formas de las dinámicas que teníamos. Llevamos 3 meses y medio, sin contar la feria judicial de febrero, en que simplemente los procesos judiciales se detuvieron en el tiempo. Los procesos administrativos están detenidos en el tiempo. Y la forma de hacer tecnología también ha implicado un aceleramiento en un proceso que tiene 30 años. El Internet en el Perú llegó hace 30 años. Cuando hablaba Luis, decía que en el 98 yo veía el sistema de nombre de dominio. El sistema de nombre de dominio en el año 98 tenía 50 nombres de dominio en el Perú. Ahorita tiene cerca de 150,000 y subiendo el número. En el mundo habían 50,000 nombres de dominio en el 98. Ahora hay casi 500 millones de nombres de dominio. Esto significa que en 30 años, menos, en 20 años y un poco más, el proceso de tecnificación del mundo cambió. Los celulares que ahora tenemos tienen poco menos de 20 años en los modelos que conocemos, pero los iPhone apenas tienen 15 años en el mejor de los casos. Facebook tiene 14 años, Twitter tiene menos de 10, TikTok tiene 2 años y un montón de herramientas que usan ahora los jóvenes. Y la velocidad de cambio es tal hasta este nivel que no sabemos cómo va a impactar el siguiente cambio, pero sin embargo la tecnología existe y vamos a encontrar de que no necesariamente el derecho lo ha alcanzado o que las decisiones políticas que guían al derecho han sido las más idóneas. Si me permiten, voy a compartir unas cuantas filminas nada más para podernos dar un poco de idea. Para aquellos que usan Twitter, mi Twitter es @coyotegris. El otro día me preguntaban por el tema de seudónimos en Internet. Bueno, yo utilizo este seudónimo hace casi 30 años. Pero miren cuál es la situación. Esta es la situación previa a la pandemia. En un minuto de Internet se conectaban 1.3 millones de personas simultáneamente al Facebook por minuto. Esto es aproximadamente 5%, 4% de la población peruana. Se veían 4.7 millones de videos. Eso significa una producción muchísimo mayor. Se vendían 1.1 millón de dólares por minuto. Significa que al cabo de una hora habían más de 60 millones de dólares vendidos, cuestión que muchas empresas, incluso de gran calado en el Perú, no logran en casi un año. Se publicaban 200,000 tweets, 700,000 en Instagram, 700,000 imágenes se veían, se bajaban 400,000 aplicaciones a los diversos aplicativos móviles y la gente ponía aceptar, y ni siquiera lee los términos y condiciones. Se hacían 1,400 bajas de TikTok, que es esta herramienta, o se hacían Twitch 1.2 millones. Y finalmente el tema de Netflix, casi 750,000 horas vistas por minuto. Es decir, imagínense la cantidad de gente que está consumiendo contenidos. Todo esto además tiene que ver con propiedad intelectual, derecho de autor, tiene que ver además con derechos de privacidad, con temas de control de contenidos. Antes de la pandemia. Esto multiplíquenlo aproximadamente, en el mejor de los casos, por unas 10 veces, y es lo que está ocurriendo después de la pandemia. Y el Internet no ha caído.
porque el Internet además está preparado para un diseño de este modo. Cuando hablamos del tema de sociedad de la información, cuando hablamos de este entorno digital, estamos hablando no de tecnología en sí misma, no es que una tecnología llamada Internet cambie el fenómeno, sino que esta tecnología cambia las dinámicas de cómo se crea, se divulga, se accede a la información. Y por lo tanto, como cambio la dinámica de acceso a la información, cambia completamente mi percepción del mundo. En este instante, sabemos lo que pasa alrededor del mundo en casi cualquier minuto. Pero además las influencias económicas que antes se demoraban años en tener un efecto de dominó hasta llegar a nosotros, demoran meses, semanas. Una tecnología aparece en un lado y se aparece en otro. Se trabaja colaborativamente en la lucha para buscar una vacuna para este fenómeno que tenemos encima del coronavirus, porque se permite la tecnología llegar a esto. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido es la exacerbación del derecho de autor, por un lado, y la exacerbación de la libertad de expresión, con la problemática que eso tiene detrás. Esta definición es del año 2003, casi 20 años tiene esta definición, y es la que América Latina propugnó para llevar a los diálogos sobre sociedad de la información. Cuando queremos analizar este fenómeno, tenemos que analizarlo desde el eje del ser humano como eje. Pero este ser humano se conecta a determinada a una infraestructura, por Wi-Fi, de hecho ahorita hay un problema grande con las redes móviles porque no hay suficiente cantidad de antenas, porque la gente cree que las antenas, el 5G produce COVID-19 o que las antenas producen cáncer. Bueno, hay toda una percepción por parte de la población que ha impedido que, por ejemplo, en el Perú tenga mejor conectividad móvil, y esto por los temores a la tecnología. Con la tecnología, con esta infraestructura, nos conectamos a determinados contenidos, a determinada información. Qué bueno que la información pudiera ser la que nos proporcione para ayudarnos, pero también está la de educación, también está la de diversión, y hay contenidos también peligrosos en la red, porque en la vida también hay contenidos que son dañinos y peligrosos. Pero además necesitamos desarrollar ciertas habilidades para que esta información la podamos transformar en un conocimiento. Todo esto en una estructura de redes, y esto que además debería tener una posición por parte del Estado de tener una política pública del tema. En el Perú, recién en el año 2017, el 24 de agosto para ser precisos, el Perú tuvo por primera vez una política de Estado en materia digital. Se incluyó la política número 35 en el Acuerdo Nacional, que tiene un foco fundamentalmente pensado en el tema del ejercicio de libertades y derechos humanos. Significa que antes no habían políticas, hubo un par de intentos, la Agenda Digital 1.0 y 2.0 fueron los ejercicios más claros que hubo, pero la Agenda 2.0, que se promulgó el 27 de julio del año 2011, ya caducó el 2015 y no se ha actualizado. Entonces, los ejercicios que han venido haciendo los últimos 20 años en temas digitales desde el gobierno han sido lo que mejor se ha podido. Miren ustedes, en el Perú el mayor impulsor gubernamental de las políticas de gobierno digital, de inclusión digital, fue SUNAT. Porque un día SUNAT, a finales de los 90, dijo, a partir de mañana, todo el mundo declara a través de sistemas electrónicos. SUNAT no se preocupó de que la gente tuviera conectividad. SUNAT lo que hizo fue tomar de que había una estructura de cabinas públicas. Las 100.000 cabinas públicas que se llegaron a desarrollar son pymes, son inversión privada. No fue el Estado conectando. Es más, el Estado recién comienza sus políticas para tratar de conectar al país en el año 2012 con la red de fibra óptica, que aún 8 años después no terminan de concluirse su instalación. Pero hace un par de años, el 2018, imagínense, el Internet en el Perú entra en el año 1991. El 2018 sale el decreto legislativo 1412 que habla sobre gobierno digital. Es la primera vez que una normativa explícitamente habla de gobierno digital y se debe a que OECD recomienda en un informe sobre modernización del Estado que el Estado peruano no debería hablar de gobierno electrónico, sino de gobierno digital. Hasta ese momento, además, había una oficina de gobierno electrónico que se creó en PCM en el año 2013, perdón, en el año 2003, y el año 2018 cambia su nombre a gobierno digital. Y tiene unos principios rectores, ¿no? Primero la especialidad, ¿no? Que es aplicable a los servicios digitales de las entidades públicas en el entorno digital, sin contar procedimientos administrativos u otros que se rigen por la misma normatividad. Una cosa interesante
es que esta norma aún no está reglamentada, y eso que es del año 2018, como muchos temas tecnológicos que se demoran en su reglamentación. Sin embargo, cuando llega el tema del coronavirus, se acelera el proceso de digitalización del gobierno porque es la única manera de que pueda funcionar. Ahora se pide correo electrónico para conectarse, entre a tal plataforma, tiene que hacerlo de manera digital, cuando muchos de estos procesos ya llevaban por lo menos 15 años tratándose de implementar y decisiones políticas no permitían avanzar y una enfermedad es lo que lo ha permitido acelerar de una manera masiva. Segundo, el tema de equivalencia funcional. Si alguien hacía un trámite en papel, el mismo trámite debería permitirse en un entorno digital sin un mayor inconveniente. Tercero, es que tiene que haber temas de privacidad o protección de datos personales. Nuestra ley de protección de datos personales es del año 2011 y dice que lo que hay que hacer es evitar recolectar información de los ciudadanos de una manera irresponsable. Igualdad de responsabilidades. Si a alguien le solicitan información por un canal digital, debe entregar la información. En estos días, en estos 3 meses, muchas entidades públicas decían, pero como no estamos yendo a la oficina, no tenemos que responder los temas de acceso a la información pública. Bueno, la Autoridad de Acceso a la Información Pública dijo que igual hay que responder en la medida de las posibilidades. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? 3 meses después, los que han podido ir a su oficina recién comienzan a responder estos mensajes. No crean que esto es solamente un tema del tema de acceso a la información pública. Recién muchos trámites judiciales están comenzando a desembalsarse porque eligieron a los jueces, pueden llevarse su material a sus casas. Y eso también es gobierno electrónico. La usabilidad, que es un tema que hay que facilitarle la vida a los ciudadanos. Mucha gente cuestiona el portal de gov.pe porque perdió el acceso y es difícil de acceder. Tenemos la opción de acostumbrarnos a una nueva plataforma o que el Estado revierta pues, esta construcción de un sistema que no necesariamente ayuda a la ciudadanía porque no es usable. El tema de cooperación es importante. Si una entidad ya tiene ciertas habilidades, las puede compartir con otras. De hecho, el sistema de expediente digital que tenía Contraloría ha sido exportado a otras entidades públicas para que sea más sencillo de gestionar. Y que si va a aparecer una nueva función pública, tiene que ser digital desde el inicio. Esto además con un nivel de proporcionalidad en los mecanismos de protección a los usuarios y que debe haber mucho dato abierto desde el inicio. Sí tiene que tener un especial cuidado el tema de seguridad de la información y es un poco preocupante que, por ejemplo, el tema del bono, hubo un análisis de parte de una entidad de hackers que hacen hacktivismo, análisis, que encontraron que había una brecha de seguridad en la plataforma del bono. Y es que lo hicieron rápido, y por hacerlo rápido no contaron con los mecanismos de seguridad. También es un tema diferente a los procesos presenciales, se requiere de contar con herramientas digitales de protección. Este decreto legislativo hizo o generó este decreto supremo que crea el concepto de líder digital. El líder de gobierno digital que cada entidad debe tener no debe ser pensado como el jefe técnico, sino más bien como alguien que ve políticas y regulación para poder crear mejores instrumentos para el desarrollo de las entidades públicas en estos entornos. Pues es una norma que tiene más de 2 años. Esperar a último minuto no necesariamente era lo más idóneo. A su vez sale esta resolución ministerial que crea obligatoriamente en todas las entidades de la administración pública este comité de gobierno digital. Cuando uno analiza cuántos de ellos efectivamente lo cuentan, pues se asombrarán que el número es muy bajo. Estas funciones que tiene este comité están la de formular un plan de gobierno digital, liderar la transformación digital, evaluar el uso de tecnologías, gestionar la asignación de personal, promover la gestión de estándares e informar qué es lo que están haciendo. El informe del año 2019 fue de muy pocas entidades y de hecho, cuando llegó la pandemia, no estaban preparados. Deberían vigilar temas de normatividad relacionada y promover el intercambio de datos. Pero ¿hacia dónde debemos ir o qué es lo que hay que pensar, ¿no? Y aquí traigo a colación una canción de Alaska y los Pegamoides, es una canción de inicio de los 80, que habla de la rebelión de los electrodomésticos. ¿No? Dice que los electrodomésticos a una persona le comienzan a hablar, comienzan a rebelarse, comienzan a tener vida propia. Y ahora vivimos un concepto que se llama Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas o IoT
está pensado en que todos los dispositivos que tenemos en el entorno van a servir para gestión de información y también pueden servir para gestión de gobierno digital. Si yo tengo que hacer algún tipo de petición de información, puedo tener que el televisor que uno puede tener, o la refrigeradora, o el instrumento que uno puede tener de acceso, o inclusive la ropa misma, puede generar data que a su vez puede ser transmitida a una entidad gubernamental para un tema de control. Por ejemplo, las videocámaras para videovigilancia o vigilancia térmica, ahora que son más que obligatorias. Una articulista, una periodista irlandesa, Sarah O'Connor, escribió que un robot había matado a un trabajador en la planta de Volkswagen. Ciertamente pareciera que los robots no pueden matar gente, pero en realidad lo que se quería referir Sarah O'Connor era que un trabajador se había colocado en un sitio donde este robot lo confundió con un instrumento, lo confundió con una pieza y finalmente lo mató por estar en el lugar equivocado. Pero muchas de las empresas ya están automatizadas. Ya hay muchos robots que nos responden. De hecho, más del 60% de las interacciones que tenemos muchas veces con centrales de llamadas son en realidad con robots automáticos, con respuestas automáticas o con interfaz tipo Arturito del BCP que nos va a ir respondiendo. Estos sistemas no es que hay una persona detrás en los chats respondiendo. Son sistemas ya previamente preparados que tienen machine learning o inteligencia artificial para responder a las personas. La Comisión Europea hace un año, año y medio, estableció que cualquier robot que vaya a implementarse en una empresa tiene que además pagar derecho sindical. Las discusiones sobre esto tienen que ver que los robots, a su vez, van a impedir que otra gente siga trabajando y esto a su vez va a tener consecuencias laborales. Por ende, tienen que pagar algún tipo de compensación. Se nos vienen encima humanos mejorados, con piezas robóticas o con piezas tipo cyborgs, androides, clones. La legislación, ¿cómo está pensando estos temas? La inteligencia artificial trae problemas. Hay países que han prohibido el uso de inteligencia artificial. Perú, nuestra Cancillería, firmó una resolución de la OSD el año pasado del Pacto Ético para el Uso de Inteligencia Artificial. Significa que el Estado peruano no promoverá el uso de la inteligencia artificial para daño a las personas. Para los que les interese, las 4 leyes de la robótica de Isaac Asimov pueden ser muy útiles para pensar sobre. De hecho, el derecho se está construyendo sobre las 4. Eran 3 originariamente y luego apareció la ley 0 sobre la temática. El Internet de las Cosas es otra medida sumamente importante, lo que está comenzando a regular en este momento a nivel global. Los robots, su industrialización, los sindicatos, los robots como asesinos, es imputables, qué tipo de delito es el que creó el robot, y si el robot tiene una inteligencia artificial, cómo los drones y los equipos autónomos sirven para la vigilancia masiva. En Naciones Unidas en el año 2013 prohibió la vigilancia masiva, pero sin embargo ahorita mucha gente está pidiendo que haya aplicaciones que permitan el seguimiento de ciudadanos. El Estado está generando aplicaciones para el seguimiento de ciudadanos para decirte si en una zona o en una casa o alguien está infectado. Bueno, esto tiene discusiones muy serias sobre vigilancia masiva, sobre Big Brother. Y uno de los argumentos es que en China sí se puede. Claro, es que en China aplicaron esta tecnología porque ya antes del coronavirus aplicaban tecnologías de vigilancia masiva de su propia población. Bueno, ¿cuál va a ser la decisión política que va a ser? ¿Vamos a poder llegar hasta qué nivel? Hay gente que está pidiendo, y aquí llegamos al tema de privacidad, están pidiendo certificado de no tener coronavirus para poder ser contratadas en este momento. Estamos hablando sobre monedas digitales, sobre bitcoins, Ethereum y una serie de herramientas que el Banco Central de Reserva dice, yo no voy a regular sobre el tema, pero lo único que puedo decirles es que son peligrosas. Más sacan noticias, la SBS sacaba hoy día una noticia de que muchas de estas plataformas sobre aparentemente Bitcoin no son más que esquemas Ponzi similares. Tenemos tema de vigilancia masiva, hacktivismo, Anonymous ha vuelto a aparecer, hackeando sistemas, publicando información pública, hasta qué punto el acceso a la información pública debería primar, como decía Aristóteles, que todo lo público y todo lo privado tiene que ser conocido. Y tenemos también el tema de los servidores en la Luna, y estos se deben considerar como aguas marítimas internacionales, o cuáles son las consecuencias jurídicas que puedan tener. Ciertamente que hay mucho de debate, hay mucho que se ha avanzado
a la fecha en los entornos jurídicos para el tema del gobierno digital, pero falta mucha decisión política de crear, por ejemplo, una agencia de sociedad de la información que pueda encargarse de los temas digitales del país, que no solamente vea el tema de la simplificación administrativa, sino que vea cómo desarrollamos la economía digital. Tuvimos una larga discusión con funcionarios de Produce ahora que querían abrir un poco la economía y cuando hablaban de comercio electrónico, lo único que querían era el comercio electrónico de gente que no hacía comercio electrónico, sino más bien la que era su canal accesorio. El comercio electrónico, el delivery, las aplicaciones en línea. Muchas de estas discusiones recién están empezando y hay una falencia de cantidad de abogados que quieran dedicarse a estos temas, que son importantes además porque no son temas de pasado o de futuro, sino son los que vivimos ahora y cuando lo vemos además a nivel de las entidades gubernamentales, pues todavía hay mucho que desarrollar. Esto es, Luis, un poco lo que quería compartir contigo y lo dejo a la mesa abierta. Muy bien, sí. Por interno me están llegando muchas preguntas de los participantes, así que voy a comenzar a ponerlas un poco desordenadamente porque llegan y llegan, así es que te agradezco por tu presentación y te voy a rogar que vayamos pues a responder algunas de las preguntas y también yo voy a tratar de intervenir con algunas que me están surgiendo. Es muy interesante una de las preguntas que hacen, ¿no? Que por cierto va a ser parte de un debate que vamos a tener con otro invitado en pocas semanas, que es el tema de los trámites judiciales. Estamos acostumbrados, y esto es para los abogados en el Perú, y en todos los países de raigambre continental sobre todo, donde el procedimiento tiene que ser sobre la base del documento. Tiene que ser sobre la base del escrito, de la demanda, de la contestación, que tiene que ser presentada físicamente, que se le tiene que poner el sello de recepción, y de ahí todo el proceso de argumentación y contraargumentaciones documental, salvo algunas etapas procesales bastante sencillas, pero que finalmente terminan siendo trasladadas a papel. Y acá nos preguntan, ¿cómo es que ves tú el tema del el Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial frente o en relación con la agenda digital? Mira, una de las cosas curiosas que ocurre en el Perú es que nuestro problema no es de normas, nuestro problema es de enforcement, de cumplimiento de normas. La ley de firma digitales que facilitaría la creación de expedientes digitales tiene 20 años. El año 2002 se dio la ley de notificaciones judiciales electrónicas. Pero recién el año 2008, es decir, 8 años después de la ley, salió su reglamentación. Y recién en el año 2012 comenzaron los primeros ejercicios de notificaciones electrónicas con casillas electrónicas. Una demora de casi 12 años en implementación, pero no era un problema de tecnología, era un problema de gente. En el Poder Judicial el 40% son notificadores. De pronto un día, de la noche a la mañana, ibas a dejar sin trabajo al 40% del Poder Judicial, que a su vez hay reglas de clientelaje político, hay reglas de mantenimiento poblacional, y esta gente iba a tenerse que reconvertir en algo. Y además son los sindicatos más duros. Muchas veces los procesos de transformación digital no han sido parados por la tecnología, sino porque la gente entiende que esta tecnología, por ejemplo, lucha contra la corrupción. Mucha de la pequeña corrupción del Estado es la corrupción para hacer que tu trámite se ejecute en el tiempo que tiene que tramitarse. ¿Cuántas veces un proceso judicial que debería ser corto demora años de años? Y es que porque el expediente lo colocan más abajo, lo colocan más arriba. La corrupción es para ver si lo colocan más arriba o más abajo, dependiendo quién es el interesado. El caso avanza en la medida que el expediente te lo pongan más arriba, ¿no? Porque va a estar más cercano, y los que están abajo se quedan durmiendo el sueño de lo justo. Claro, con el gobierno digital
eso no podría ocurrir, porque la fecha sería cierta, el minuto sería cierto, el segundo sería cierto, y no podrían haber este tipo de cambios, ¿no? Y al hacer cierto eso, puedes tú ponerle una cantidad de tiempo de decir, este expediente lleva 10 días de retraso, 60, 90. Lo puedes ver, porque puedes tener herramientas de control. Cuando lo tienes todo en papel, dependiendo de terceros, que son los controladores, los gatekeepers, los que cuidan el archivo, la documentación, no tienes manera de saber cuándo llegó o no llegó el escrito. Entonces, el desarrollo por parte del Poder Judicial, que comenzó con el área comercial, luego fue al laboral, para facilitar notificaciones electrónicas, no había llegado, entre otras cosas, al área penal o al área de familia. Y estas áreas de familia y penal o civiles grandes, en procesos largos, se han tenido que acelerar en los últimos 3 meses, tanto así que los juzgados ahora tienen, mándennos su PDF escaneado con su firma escaneada directamente a esta dirección de correo y vamos a confiar que usted es usted. Hemos pasado de no digital, y a pesar de que se venía construyendo un proceso de digitalización, a un proceso de no importa cómo lo mandes, ya luego me preocupo de ver los falsos positivos, lo cual también es otro problema. ¿Cómo va? Va a una velocidad acelerada en los últimos 3 meses, pero venía un proceso de construcción de identidad. La semana pasada, un abogado, un colega nuestro, me preguntaba de cómo se usa una firma digital. Y me preguntaba porque tenía que presentar algo con firma digital. Y me llama, le expliqué, y unos días después me dice, no te preocupes, ahora dicen que si manda un correo electrónico ya está. Mira lo curioso. Muchas demandas laborales en los pasados 10 años, viene un trabajador y presenta un correo electrónico impreso. Y los abogados de contraparte en ningún momento dicen, oye, quiero una pericia a verificar si ese correo en realidad existe. Pero el juez tampoco la pide. O sea, el juez cree cualquier papel que uno le presente. Entonces, vivimos en esta ambigüedad entre el mundo presencial y el mundo digital, donde lo digital es como el hermano menor, y ahora pues está teniendo un peso específico, ¿no? Muy bien. Y esto me lleva a otra pregunta. Una de las afirmaciones que acabas de hacer es, claro, ¿cómo se hace para proteger las redes en el ejercicio del derecho? Porque ahí hay un problema, ¿no? O sea, claro, una de las maneras de acreditar la veracidad o la existencia del documento es cuando está físico, ¿no? Que además, me acuerdo cuando yo era practicante de derecho, eran cosidos, o sea, literalmente agarraban hilo y lo iban cosiendo para que el expediente no pudieran remover las páginas, ¿no? Claro, y ahora, claro, no hay la seguridad de la página, ni del hilo, ni del engrapador, pero hay que buscar maneras de seguridad para evitar que el documento fuera fraudado. Si han hecho hacker para la distribución de los bonos, podrían hacerlos eventualmente para la eliminación de pruebas o la eliminación de documentos judiciales. Entonces, ¿cómo ves este tema? Que parece muy interesante. Mira, en el Perú es obligatorio desde hace 15 años el ISO 27001 para el tema de seguridad de la información en las entidades públicas, incluyendo el Poder Judicial. Este ISO no impide que alguien encuentre una brecha y borre, pero lo que hace se lo pone lo suficientemente complicado para que pueda llegar a esto. Esto a su vez exige tener gastos cuantiosos en tema de seguridad de la información en los servidores del Poder Judicial, que es donde está almacenada toda la información. Los bancos en este momento reciben 30,000 ataques por día de intentos de intrusión para tema financiero. Dirán que el Poder Judicial no recibirá tanto. Bueno, con que reciba 5 y de los 5 uno entre, puede afectar un proceso porque elimina una prueba digital, un escrito, hace que no llegue un correo que sí dijo que sí llegó y entonces retrasa un procedimiento. No es que en físico no pudieran. Recuerdo el caso de algún abogado que pidió el expediente comercial, se trataba de una letra y se comió la letra. Físicamente también pueden desaparecer las pruebas, pero era más complicado porque requería pues, un ejercicio diferente. En digital puede ser muchísimo más sencillo, con lo cual la responsabilidad del Poder Judicial es completamente diferente y mayor ahora, y habría que preguntarle cuánto están invirtiendo en estos temas de seguridad de la información, porque si no, estamos de nuevo en un acto de fe
de confiar que el Poder Judicial pues le llegó todo, ¿no? Claro. Bueno, acá preguntan, ¿cree que tenemos la arquitectura institucional necesaria como para implementar un gobierno digital? Preguntan, porque de nada nos sirve tener un gobierno digital que sea deficiente. Claro, es Mira, una pregunta típica, ¿no? El huevo o la gallina. tenemos una institucionalidad hace 17 años, la Oficina de Gobierno Electrónico, que luego se transformó en la Secretaría de Gobierno Digital, pero esta secretaría es muy pequeña y no tiene dientes, lo que le llaman herramientas para poder hacer cumplir o poder coercitivo poder hacer cumplir. Algún intento con el decreto legislativo 1412 hubo, igual con el decreto 006 que salió a inicios de este año, el decreto de urgencia 006, pero este proceso es un proceso muy lento. Y es un proceso en el cual la construcción de institucionalidad pasa porque tú no le encargues estos temas al jefe de sistemas. Y no porque los de sistemas estén mal, o no porque los de sistemas no puedan saber, sino porque son decisiones políticas. Entonces el de sistema llega dentro del área de administración y le dice, mira, tengo que implementar esto, y el de arriba le dice, no tengo ni idea. O al revés. Hay compañías, por ejemplo, que establecen estándares de alto nivel para el tema de seguridad y viene el gerente y dice, a mí quítame los estándares porque yo sí quiero entrar a la página esta o tal otra o sí quiero recibir. Bueno, lo mismo pasa con las instituciones públicas, donde colocan estándares y basta que entre la brecha por un sitio. Hace un par de años, uno de los mayores ataques de virus en el mundo, de ransomware, de secuestro de la información, empezó en el Banco de la Nación. Pero nadie contó que en el Banco de la Nación había empezado, se quedaron resguardada la información y atacó el hospital de Londres, afectando la vida de miles de personas. Entonces, el ataque puede venir. ¿Y cómo entró el ataque al banco? Alguien que recibió un correo electrónico le dice, acá te mando el archivo. Él nunca había pedido tal cosa, hizo doble clic y infectó el sistema. Y es más común de lo que uno cree los ataques de secuestro de información. Es muchísimo. Me imagino. Otra pregunta que hacen es, te agradecen la presentación y preguntan, ¿cuál consideras que es el principal problema para culminar la red de fibra óptica? ¿Por qué no se ha concluido? Y yo agrego a esto, el tema de la fibra óptica es clave para el gobierno digital y es clave para el desarrollo tecnológico del Perú, sí o sí. Y uno de los temas que me llamó mucho la atención fue en tu presentación sobre el uso de data del movimiento en Internet es 10 veces lo que ocurría antes del COVID. Y habrán visto, quienes nos están escuchando, estos anuncios que salen en toda la televisión, ¿no? Sugerimos que hagan un uso racional de la red. Porque es cierto, si todo el mundo entra a la vez y todo el mundo utiliza la red a la vez, esto puede generar problemas de conectividad y esto puede afectar el gobierno electrónico, puede afectar las relaciones en los empresarios, puede afectar la educación. El tema educativo se puede caer porque en este momento más que nunca hay miles de millones de personas en todo el mundo que están destinadas a entender y a educarse por red. O el tema de la telesalud. O sea, en este momento, una de las maneras como se están dando diagnósticos médicos es también por la conexión que tiene el paciente desde su casa con el médico en un hospital. Entonces, el tema presencial ha ido variando y claro, si estamos 10 veces más que se usa el Internet, ahí vamos a tener un problema grave si es que la fibra óptica no se ha tendido como deberíamos. O sea, hay un problema, quiero que nos cuentes un poquito lo que se puede hacer por ahí. Mira, lo primero, ¿no? Aquel que no haya tenido un problema de conectividad en estos días, que se le haya caído la conexión cuando estaba trabajando, estudiando, lo que fuera, pues no vivía en el Perú durante la cuarentena, porque nuestra red está sobresaturada. La capacidad que teníamos para salir al Internet, y esto es lo primero que hay que entender, ya está colapsado. El Internet no está colapsado, pero la capacidad de salida, la conectividad, los canales de salida, sí, porque no estaban preparados. Las redes móviles tienen una eficiencia de 80,000 antenas solamente en la costa peruana para tener calidad normal. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes una capacidad para 10
viene la persona 11, no es que se desconecta al primero, sino que mantienen los 11, pero se difumina la conectividad. Y esto no se trata de una persona más, se trata de miles de personas más. O en la misma casa, 3 personas, 2 trabajando, el otro estudiando, y simultáneamente este tipo de fenómenos, tienen una afectación. El problema es que empezamos muy tarde, y empezamos el año 2012 con una tecnología que se llama de desarrollo de fibra óptica fija, tendido de cable. Bueno, nunca pensaron que este tendido de cable no iba a ser tan necesario, sino que era más importante tender antenas, porque el Internet dejó de ser de cable para ser de móviles. Cambiamos el diseño de tecnología. Entonces, comenzamos a desplegar tecnología muy tarde, una tecnología que era muy vieja. Y debimos haber aprovechado y saltar tecnológicamente. Entonces, seguir tendiendo fibra cuando Telefónica, Claro, Vitel ya habían tendido miles de kilómetros de fibra, no necesariamente era la mejor solución. Segundo, estos procesos de licitación tenían que haberse permitido de manera internacional. Muchas de las compañías que licitaron ni siquiera han podido completar los tramos que tenían que hacer. Y esto significa que los niños que ahora tenían que utilizar teleeducación no tienen con qué teleeducarse. Las noticias de niños que caminan kilómetros para poder llegar a ver si agarran una señal de televisión o una señal de radio, a ver si pueden seguir sus clases, es diario en el país. Claro, porque el Internet en el Perú es costeño y urbano. Tenemos una alta penetración en la costa urbana, pero en la costa rural es muy baja. En la sierra rural es escasa. En la selva rural ya no existe conectividad, por más de que se intente iluminar. Entonces, el problema aquí no es la tecnología, es un problema de decisión política de colocar el tema de conectividad como un tema relevante. Y es que mira, si tú tienes el MTC, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tú ves el presupuesto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el 99% es transportes, el 1% es comunicaciones, es el hermanito que uno no quiere y que de pronto ahora se vuelve imprescindible. Claro, el paradigma va a cambiar necesariamente, ¿no? O sea, quién sabe, suena horrible lo que voy a decir, pero digamos que la COVID está empujando a que cambiemos el paradigma obligatoriamente para poder subsistir. Está mostrando las falencias que tenía el Estado. En donde no nos avanzamos, ahí se muestra mejor el COVID. Informalidad, nuestro sistema de salud, nuestro sistema de conectividad digital. Tenemos los problemas, los vivimos en el día a día. Ya no contar con telemedicina u otros sistemas de, por ejemplo, falta de bancarización de las personas. Entonces, mucha de la gente que se ha contagiado era porque hacían las colas para el bono, porque eran informados. Todo es una cadena, pero ciertamente que no estábamos preparados para ello. Preguntan que si hay algún avance en relación con el reglamento de la ley de gobierno digital. Me imagino que hay que trabajarlo y el gobierno y todos están haciendo grandes esfuerzos, pero creo que ahora se tienen que acelerar, asumo. Porque ahí hay un tema importante en esa materia. Sí va a ser importante que estos 2 años de demora que está teniendo la Oficina de Gobierno Digital, pues sean recuperados rápidamente. No se trata solamente de hacer por hacer, sino que se tiene que hacer bien las cosas. Y lamentablemente estamos enfrentándonos más a casos donde la gente tiene soluciones prácticas antes que normativas claras. Muy bien. Preguntan, ¿es posible, y esta es una idea interesante, ¿no? O sea, para esta brecha a la cual estamos haciendo referencia, preguntan si es posible avanzar con APPs, asociaciones público-privadas para el desarrollo del gobierno digital. Las APPs se permitieron para el tema de conectividad. De hecho, a raíz de que varias mineras, sobre todo, podían desarrollar APPs de conectividad sobre su zona y también el gas. Me parece que Camisea trajo una de las mayores. La planta de Camisea tenía de las mejores conectividades del país, pero el resto del pueblo que estaba cerca no lo tenía. Entonces, sí se permitió, sería una buena opción y creo que ahora es un camino muy interesante a explorar. Hacen una pregunta más de tipo histórico. ¿Cómo surge la Internet, que es la madre del cordero de todo esto, ¿no? Esto fue una cuestión militar, si no me equivoco, ¿no? A ver, hace más de
ya van a ser casi 60 años, comenzaron a explorar una idea básica, y la idea era, ¿cómo hacemos que un sistema de comunicaciones pueda subsistir a un ataque nuclear? Es decir, ¿cómo hago que se mantenga la transferencia de información si destruyo uno de los puntos de conexión y los otros puedan subsistir? Es lo que se llama una red distribuida. De los 60 ejercicios que hicieron, habían varios militares. ARPANET era la entidad que estaba financiándolo. Te diría que un 20% eran militares de los análisis, pero muchos fueron hechos por las universidades, que también eran financiados por los militares. Tampoco edulcoremos las cosas. Pero encontraron una capacidad académica de intercambio, la UCLA, la Universidad de Stanford, Harvard, la diversidad de universidades que comenzaron a entender de que esto podía servirlos para conectarse, y ese es el Internet, el origen del Internet que nosotros conocemos con Vint Cerf, por ejemplo, o Jon Postel, o Monca Pietris, que son de los históricos que hicieron este sistema. Claro, pero Internet viene de Internal Network, ¿no? Exacto. Así es. No es internacional, sino es interna, es muy interesante, ¿no? Y eso además refleja que es un mundo académico durante muchos años, entre los finales de los 60 hasta finales de los 80, el Internet era un mundo nerd, era un mundo de geeks, de gente técnica, de gente, me incluyo en ello, yo ya estaba metido en esa época, que vivíamos en una burbuja. El mundo académico era nuestro mundo de ser, los de humanidades habían comenzado a avanzar un poco, otras ciencias, pero cuando en el 94 aparece la web es el detonante del Internet que nosotros conocemos, cambia toda la figura. El mundo académico actual del Internet es 0.5%. El resto es otra cosa. Una pregunta bastante técnica, y además quiero que me la expliques, así que yo, una alumna o una de las participantes, ¿qué opinión le merece el sistema Li-Fi? Primera vez que lo oigo mencionar, confieso mi ignorancia, o Light Fidelity, el cual se transmite con la luz y se prevé que en un futuro cercano sustituirá el Wi-Fi, cual se transmite por ondas de radio. Parece que esto es interesante, porque esto va a permitir una conectividad impresionante a nivel mundial, ¿no? De hecho, hay un sistema que se llama PLC, Powerline Computing, o computación por líneas de cable de energía, que ya tiene 20 años. O sea, en realidad me siento a veces, cada vez que hablo de estos temas, son temas viejos, pero que de pronto pareciera como si los descubriéramos. Y es que ya se permite la transmisión de datos a través de señales de energía. Uno de los elementos importantes, por ejemplo, los que tienen Mac, es que los puertos de la Mac sirven para cargar energía o sirven para cargar datos, porque sirven también para una mejor transmisión rápida. Entonces, una de las ideas básicas es que pudieras tener señales de transmisión con energía a través de las energía y datos. En el Perú hubo algún intento, lo intentó Luz del Sur, intentó hacer un proyecto piloto, la gente no le interesó tanto, lo que querían más bien era utilizar un sistema de Wi-Fi donde quisieran estar conectados en cualquier lado, y además el Internet móvil reemplazó a muchas de estas estaciones fijas que se pudieran tener y pensar en alta movilidad. Sigue siendo una tecnología útil, pero el otro día parte de las discusiones cuando ponían este tema de las laptops de los niños decían, ok, muy bien, vamos a colocar laptops, y varias gente decía, pero si no tienen ni energía eléctrica. No, es que van a ser solares. Bueno, ok, es una solución, pero también deberían darle energía eléctrica, ¿no? Claro. Una pregunta bien interesante es la vinculación del gobierno digital con el tema de la protección de datos personales, que son temas que están muy vinculados. A ver, la ley de datos personales es obligatoria para entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas. Protege la data de todas las personas. El diseño de protección de datos personales europeo, que nutre a la ley peruana, es post-Segunda Guerra Mundial, con lo cual muchos de los trabajos que habían avanzado o se avanzaron en esta temática era precisamente para evitar que el Estado tuviera la información de los ciudadanos para evitar otro holocausto y herramientas y casos similares. Siendo así, a diferencia de Europa, donde la gente comenzó a volver a creer en el Estado y a preocuparse del privado,
En América Latina no le creemos al Estado, y le creemos más bien un poquito más al privado. Entonces, eso hace que mucha gente tenga temor de la utilización de los datos por parte del Estado para evitar sobre todo tema de vigilancia masiva. Con lo cual, que el decreto legislativo 14.12 diga que la privacidad y la protección de datos son desde el diseño es sumamente interesante, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la praxis. Este caso, como le digo, de la aplicación El Perú en tus manos, que lo organiza la Secretaría de Gobierno Digital, tiene que ser evaluado adecuadamente por la Autoridad de Datos. En el Perú la Autoridad de Datos no es independiente, depende del Ministerio de Justicia. Entonces, si dependes funcionalmente de alguien, pues también hay mecanismos de control y presión dentro de las mismas entidades públicas que pueden evitar esto. Sin embargo, pues hay que confiar en los funcionarios que tenemos y si encontramos algo que es equivocado, pues denunciarlo y ponerlo públicamente. El modelo peruano es cierto, pues, ¿no? Cuando el Perú suscribe el Tratado de Libre Comercio o Tratado de Preferencias Comerciales con la Unión Europea, que lo hizo Perú y Colombia conjuntamente, una de las condiciones que se impusieron, que además que me parece una muy válida y muy constructiva y muy importante, era justamente que el Perú optara por una estructura global y normas muy serias en materia de datos personales, que por cierto la ley peruana como la colombiana son casi iguales a la europea, incluyendo las reformas de hace un par de años, o me estoy equivocando. De hecho, se nutrieron ambas del modelo europeo, pero a diferencia de Colombia, Perú también tenía un pie en APEC y teníamos el Privacy Framework de APEC que es más modelo gringo, si quieres. Entonces, nuestra ley peruana es más híbrida, similar a la mexicana, similar a lo que va a ser la chilena, pero igual que la colombiana nos nutrimos del tema europeo. Lo que diferenció es que con el decreto legislativo 1353 más bien pasamos a un modelo que en América Latina está existiendo de que el tema de protección de datos personales sea el otro lado de la moneda de una institucionalidad de acceso a la información pública. Entonces, Uruguay, México, Perú, Colombia, El Salvador, de acceso a la información pública. El tema de acceso a la información pública está más cercano al tema de transparentización y datos abiertos, de gobierno abierto. Entonces, lo curioso es que el tema de transparencia, acceso a la información pública, como tales, dependen del Ministerio de Justicia, gobierno electrónico depende de la PCM, economía digital depende del MEF y depende de producción. Entonces, no hay un ente articulador que vea el tema de manera global. Pero me imagino que como consecuencia de todo lo que estamos viviendo en estos meses, va a haber un reenfoque, yo diría, constructivo en esta dirección, ¿no? Como tú bien señalabas, hay falencias que no son exclusivas de nuestro país, ¿eh? Yo creo que son exclusivas de todos, o sea, yo creo que todo el mundo y países en desarrollo específicamente hemos enfrentado una situación no prevista que está impulsando el gobierno digital, y voy a usar una frase coloquial, a las patadas, ¿no? O sea, una cosa que se había pensado, ahora tiene que salir rápidamente, que creo que es muy positivo, en lo personal lo veo así, ¿no? Pero va a significar un gran cambio de paradigma, de formas de pensar. Aquellas personas mayores que no estamos tan involucrados con eso, vamos a tener que repensar la manera de hacer muchas de las cosas, y la administración pública también, el judicial también, los notarios también, los arbitrajes también. O sea, es impresionante cómo todo va a tener que cambiar, porque esta situación está cambiando la manera de conectarnos, la manera de hacer negocios y la manera de estudiar y la manera de hacer medicina. Con lo cual, en ese cambio, que es el gran cambio social que habla la sociedad de la información, obligatoriamente tenemos que cambiar el derecho. El tema es qué parte del derecho vamos a tener que cambiar, porque si es comercio, es derecho civil aplicado. Si es difamación, es derecho penal aplicado. Si es protección de datos, es derecho constitucional aplicado. Pero van a haber ciertos temas, como la probanza de los documentos, como el peritaje forense, como los martilleros electrónicos que ahora están queriendo colocarlos, que van a tener que ser reanalizados a una luz
pero además la oficina de gobierno electrónico tiene que dejar de ser una oficina para convertirse en un ente fuerte, articulador, con poder, con gente dedicado a estos temas, y no una pequeña oficina que hace su mejor esfuerzo. Se aprende, y esto es sumamente importante. Mira, Eric, quería agradecerte muchísimo por tu presentación. Me estoy quedando con muchas preguntas en el tintero, perdón, en la red. Y ¿cómo se llama? Yo te invitaré pronto para seguir conversando sobre este tema que es riquísimo. Yo quería, antes de terminar, pedirte que, sobre todo a los estudiantes de Derecho, una recomendación sobre si esta área del derecho de gobierno digital es un área importante para su futuro profesional. Pensando en tecnología, ¿no? Derecho, tecnología, la UTP es la Universidad Tecnológica del Perú, y hacia dónde podemos ir en el ejercicio profesional en esto. Tú eres un ejemplo, tú eres una experiencia que inspira de cómo una persona creyó en un tema, como yo lo hice en mi momento con el mío, y que nos ha permitido tener una carrera enfocada en estos temas. Entonces, yo quisiera que le dieras un par de consejos a los estudiantes de Derecho y a los abogados sobre este derecho vinculado al gobierno digital, qué oportunidades les brinda y hacia dónde podemos ir. Nada, te agradezco la oportunidad de haber podido conversar en estos temas, pero si hay 3 ideas importantes es que este es un área de investigación permanente. La tecnología cambia todos los días, todo el tiempo, con lo cual hay que estar literalmente conectados a la red para poder conocer los cambios que ocurren día tras día, primero. Segundo, es un área donde se gana bien, donde económicamente, más en esta época, creo que jamás he tenido tanto trabajo como los últimos 3 meses y jamás voy a tener trabajo como los próximos 7 meses hasta que salga la vacuna, porque todo el mundo se está volviendo digital. Pero hay que tener claro de que esto no es volverse un experto programador para dedicarse al derecho en las tecnologías. Hay que entender el derecho y hay que entender los fenómenos tecnológicos, pero desde la perspectiva del derecho. Y lo tercero es que hay una falencia de expertos en esta área grandísima, porque son gente que tiene que tener además capacidades de toma de decisión política, gente que tiene que poder hacer análisis de prospectiva y sobre todo tiene que pensar en las mejores soluciones para la ciudadanía. ¿Quiénes tienen una capacidad increíble? Los que ven derecho administrativo. Los que ven derecho administrativo tienen que transformarse en especialistas en gobierno digital. Los que ven derecho constitucional tienen que ver también el tema de protección de datos personales, libertad de expresión, ejercicio de derechos humanos. Los que ven propiedad intelectual, tenemos más de algún caso juntos, tiene que ver con eso, porque es ahí donde están las discusiones. Y los que ven derecho, que quieren ver comercio electrónico, es derecho civil aplicado. Esto ya no pasa por ser un área de algunos, como me tocaba a mí en la facultad. Esto es todos tienen que conocerlo, pero algunos nos vamos a dedicar de manera especial a esta área del derecho. Sí, yo creo que acá hay un área de gran importancia para el derecho de hoy, porque nos hemos visto obligados a avanzar de una manera muy rápida como consecuencia de esta situación lamentable para todos, pero va a abrir un cambio muy importante en el ejercicio de los abogados en las próximas generaciones. Yo creo que el gobierno digital vino para quedarse y nos tenemos que adecuar, porque si no, el ejercicio del derecho va a quedar en la prehistoria, llamémosle así, porque todo cambia con tal rapidez que lo que pasaba hace 5 años ya pasa a ser prehistórico. No sé si coincides conmigo. Sí, de hecho, va a haber un montón de gente que va a utilizar la tecnología como algo instrumental. Todos vamos a tener que tener una cuenta de correo electrónico con firma digital para mandar los escritos. Esto no va a ser solamente hasta que se tenga la vacuna, sino de aquí para adelante, y así debe ser. Nadie va a intentar retroceder lo avanzado en lo digital, porque cometerían un error de cambiar la percepción de la gente. Los estudios de abogados están cambiando su dinámica. Están repensando si van a tener oficinas o no van a tener oficinas. Nosotros hemos dejado hace 2 semanas nuestra oficina, hemos decidido no más volver a tener oficinas. Los 10 abogados nos hemos
transformado en digitales. Bueno, pero eso trae consecuencias diferentes. Tu casa es tu oficina, con lo cual vives conectado 24 horas. No tienes muy separado la oficina de la casa. Los tiempos se vuelven diferentes. No todo el mundo está preparado para el trabajo remoto. Hay una serie de informes de que en general no tenemos estas capacidades. Entonces, hay que replantear también desde el modo utilitario. Una pregunta que me parece muy interesante. Las comparaciones son odiosas, pero siempre hay que seguir ejemplos, ¿no? Acá preguntan, ¿qué país puede ser considerado como un buen ejemplo de gobierno digital? O sea, Uruguay. Uruguay. Uruguay hizo algo, Uruguay empezó en el año 2006 su proceso de digitalización. Tuvo un jefe de gobierno de la oficina de tema digital desde el año 2006 hasta este año, 14 años, 3 presidentes diferentes. José Klastornik era la persona que le permitió convertirse en el líder internacional en tema de gobierno digital. Le dieron capacidad política de acción y la persona que tenía se rodeó de una alianza público-privada, de técnicos, para hacer beneficio para la ciudadanía. No le interesaba un cargo público, no le interesaba un puesto político, no quería ser senador. No, lo que él hizo fue su tarea. Creo que es el mejor ejemplo a seguir. Claro, mucha gente me dirá, sí, pues, pero Uruguay tiene 4 millones de personas y 12 millones de vacas. Así cualquiera. Y es todo plano. Sí, es cierto, pero lo hizo. Nosotros tenemos mayor cantidad de recursos, tenemos mayor cantidad de gente, mayor cantidad de retos, podemos hacerlo 1000 veces mejor. Bueno, el Perú tiene un reto importante. Como decían hace unos minutos, el gobierno digital vino para quedarse. Y yo invoco a los alumnos y a los que nos están escuchando que repiensen el derecho con base en esto. Te agradezco, Eric, tu experiencia que nos ha inspirado muchísimo y esperamos verte muy pronto para que nos sigas ilustrando con esta temática. Muchísimas gracias. Un honor para mí y un gusto, siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Cuídense. Chao.